Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a esta charla del CIMO, el día de hoy, 19 de mayo, a las 19 horas. El tema a tratar el día de hoy serán los últimos acontecimientos. ¿Se me ve bien, no? ¿O estoy trabado? Genial. Tratar los acontecimientos de los últimos 9 días en Israel y también con su raíz que ya lleva bastante tiempo, ¿no? Porque lo que está pasando ahora no es algo, lamentablemente no es algo inesperado, sino que es más que nada la regla de lo que ha pasado en los últimos años, quizás los últimos 20 años incluso, en Israel y en Medio Oriente, así que bueno. Tenemos acá los horarios de hoy, van a ser Brian Frosmovich, que ahí lo tenemos en la cámara. Lamentablemente Marcelo Birmacher no ha podido presentarse, pero nos dejó un video que expone su postura, así que lo que haré a continuación es dejar el video de Marcelo. Después, bueno, mi nombre es Mauro Embe. Primero va a ir el video de Marcelo, después va a hablar Brian, y por último voy a hablar yo, y luego daremos un espacio a preguntas, comentarios y los famosos comentarios disfrazados de pregunta que tanto utilizamos en general en las charlas. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haberse sumado. Así que bueno, procedo a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí, no? Genial, entonces vamos con play. Muy buenas tardes, queridos amigos. Vamos a compartir una nueva actividad del CIMO, el Centro de Investigación y Estudios sobre Medio Oriente. En esta ocasión la van a dictar o van a compartir con ustedes las reflexiones los dos más importantes integrantes del CIMO, Mauro Embe y Brian Frosmovich. Ellos han estado en la fundación de este think tank que me honro de presidir. Mi nombre es Marcelo Birmacher y volvemos a agradecer a la Sociedad Hebraica Argentina, que es la institución madre del CIMO, en cuyas instalaciones y bajo cuyo auspicio podemos desarrollar nuestras actividades. Nos enfrentamos con días realmente terribles, como el nombre que le damos a los días que van de Rosh Hashanah a Yom Kippur. Perdón la tos, que creo que no es casual. Nos enfrentamos, decía, a días terribles cuando la organización terrorista islamofascista Hamas renauda sus intentos de exterminio de la población judía de Israel. En esta ya casi semana y media que llevamos de intentos despiadados por parte de la organización terrorista para destruir al Estado y al pueblo judío, nos hemos encontrado, como en muchas otras instancias del conflicto, con miradas de la prensa, miradas de las distintas organizaciones políticas del Medio Oriente y del resto del mundo, nacionales de Argentina e internacionales. Me parece que, para no repetir de las muchas cosas que fuimos marcando en las distintas actividades del CIMO, que abarcaron desde la protohistoria del Estado judío, los años 20, los años 30 del siglo pasado hasta nuestros días, creo que en esta ocasión muy en particular tendríamos que centrarnos en cuáles son las opiniones de los individuos y las organizaciones judíos, los individuos judíos y las organizaciones judías. Como, en mi opinión, como nunca desde el año 67, hay un contexto mediático menos desfavorable a Israel que en los últimos, creo que son 50 años, desde la guerra del 67 hasta nuestros días, alrededor de 50 años. Nunca hubo un contexto menos desfavorable, no digo favorable, pero un poco más empático de lo que hubo en los últimos 50 años. Desde que Israel sobrevivió
a la guerra del 67 y se impuso como una de las potencias políticas, sociales y militares del Medio Oriente, se impuso en el sentido de que quedó una identidad definida, que su supervivencia quedó medianamente más garantizada. La prensa, en buena medida, se volcó en contra de Israel. La nueva izquierda eligió a Israel como el blanco fundamental de sus ataques a nivel internacional. La derecha nazi lo había hecho desde mucho antes. La novedad fue que buena parte de la prensa y la nueva izquierda, lo que hoy llamamos izquierda, se volcó en contra del Estado judío. Eso ahora, en este último conflicto, tuvo algunos matices. Hay parte de la prensa que no fue terminantemente contraria a Israel durante este conflicto, que fue bastante más contemplativa, que comprendió mejor cuáles son las vicisitudes que tiene que vivir la población israelí frente al ataque terrorista de Hamas e incluso la violencia de parte de la población árabe militante dentro del propio Israel. Dos formas de ataque contra la existencia del Estado judío. Entonces creo que más que nunca podemos centrarnos en cuál es la opinión de los individuos y las organizaciones judías respecto a este conflicto. He sostenido varias veces que la agenda política del conflicto árabe-israelí, especialmente palestino-israelí, la marcan esencialmente las opiniones judías. Uno puede decir, son opiniones muy minoritarias, demográficamente sí, pero lo que hace a la agenda política son definitorias. Intelectuales judíos con renombre, con influencia en los medios de comunicación, que se pronunciaran de manera masiva, incluso en su escasa cantidad individual, pero de manera masiva, organizada, contra el terrorismo de Hamas y a favor de Israel, harían una influencia decisiva, incluso más importante que la prensa no judía y que los intelectuales no judíos. Con eso alcanzaría para definir la batalla mediática. Y entonces, más que nunca hoy, en este nuevo intento de Hamas, de exterminio que recupera el intento nazi, ustedes saben que la hermandad musulmana, que es el ancestro político directo de Hamas, nace prácticamente en alianza con el nazifascismo. Desde que Hitler toma el poder hay una alianza directa entre la hermandad musulmana y los nazis, que se va a graficar con el viaje del Mufti de Jerusalén, el principal líder de los árabes de lo que entonces se llamaba Palestina, a Berlín, donde planifican con Hitler cómo llevar la Shoah al Medio Oriente, cosa que afortunadamente no sucedió. En esa recuperación del ideal nazi por parte de Hamas, que sufrimos también en estos días, hay organizaciones judías que no terminan de definir que hay un atacante terrorista islamofascista que quiere exterminar al pueblo judío y una democracia que respeta las libertades de todos sus ciudadanos, incluso de aquellos que forman parte dentro de la minoría árabe, de una incluso minoría al cuadrado hostil a la mera existencia de judíos en el Estado judío, publican solicitadas donde prácticamente pareciera que el agresor es Israel y una tibia crítica contra el grupo terrorista Hamas, sin llamarlo ni siquiera terrorista, una tibia crítica a los ataques, pero que el que tiene que dejar de defenderse es Israel. Que eso lo haga la prensa no judía forma parte de de una antigua rivalidad de algunos columnistas contra la mera existencia de un Estado judío. Pero que eso lo hagan organizaciones judías o individuos judíos que se asocian para atacar a Israel, debería llamarnos poderosamente la atención y seguir estimulándonos a llevar claridad, a concientizar, a informar a la juventud judía, para que el día de mañana sean los menos posibles
los que desde una identidad u organización judía ataquen la existencia del Estado judío y consecuentemente la mera existencia del pueblo judío. Para batallas como esta, ideológicas, de educación, de información, de persuasión, es que existe el CIMO. Los invito a compartir esta actividad como parte de esa voluntad de llevar la defensa de la democracia, de la igualdad entre el hombre y la mujer, de la diversidad sexual entre adultos, de la libertad de expresión, de las elecciones como única forma de elegir a nuestros líderes, de la libertad de circulación, del avance, de la salud, de defender todo eso que representa Israel en el Medio Oriente. Los invito a compartir una vez más esta conferencia del CIMO. Muchas gracias. Leí Traot, Toda Rabá. Bueno, ahí teníamos las palabras de Marcelo, como bien dijo nuestro presidente, digamos, fundador. Palabras que serán retomadas seguramente también por Brian y por mí en nuestras alocuciones. Les recuerdo, si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat de general, y si no, al final haremos un espacio donde podrán desmutearse y podrán hacer alguna pregunta. Así que ahora, Brian, sin más demora, por favor. Bueno, Mauro, en primer lugar, perdonen que estoy en estas circunstancias, pero acabo de venir, lo cual es un gran orgullo que se haya hecho luego de la locución. Los tendré live, vivo de Instagram, también por la cuestión del conflicto. Pero como dice un conocido nuestro, Mauro Bariberi, dice que cuando se escucha mal, perdonen, se escucha mal, porque acá me pusieron que se escucha mal. Sí, por favor. ¿Se escucha muy mal? Mejoró un poquito, está inestable, pero mejoró, dale. Bueno, como dije, un conocido nuestro, Ari Berim, dice que cuando uno hace las cosas con gusto y con ganas, el tiempo es lo que después vale, digamos, uno puede estar cansado, pero las cosas las hacen con gusto y con ganas. Ahora bien, mi charla la voy a dividir en dos partes. En primer lugar, voy a responder a dos acusaciones típicas que se hicieron en estos días por parte de dos señores que salieron en la televisión, y luego voy a terminar con un llamado a la reflexión nuestra que creo que es necesario. En estos últimos días, con el auge del conflicto árabe-israelí, salieron en televisión dos personajes. Por un lado, en C5N, durante un debate, apareció el Sheikh Moshe Ali, debatiendo con Kevin Levine, un profesor mío, que lo admiro mucho y lo quiero mucho, pero salió este señor, el Sheikh Moshe Ali, a debatir y a cuestionar la existencia del Estado de Israel, ¿no? Este señor, el Sheikh Moshe Ali, para primero describirle y después pasar a refutar sus argumentos, es el referente espiritual de la mezquita que se ubica en el barrio de Floresta. Esa mezquita que se ubica en el barrio de Floresta supo ser el refugio intelectual de Moshe Rabani, autor intelectual del atentado a la AMIA, con lo cual es un dato menor. Además, este señor, el Sheikh Moshe Ali, es pro Hezbollah, él mismo lo dice, pro Hezbollah, un grupo terrorista en el Líbano. Y por último, no menos importante, este señor, el Sheikh Moshe Ali, tiene un cuadro, tampoco dato menor, tiene un cuadro del Ayatollah Khomeini en su habitación, en su lugar de estudio. El Ayatollah Khomeini, el líder de la revolución iraní, que impuso una dictadura teocrática. Por otro lado, otro de los señores que salió a hablar y a criticar la existencia del Estado de Israel y acusar a Israel de ser un Estado terrorista fue Aníbal Bajir, presidente del CIRA, del Centro Islámico de la República Argentina. ¿Cuáles son los argumentos típicos que utilizaron? Por ejemplo, que Israel era un Estado artificial, que la identidad judía era una identidad artificial, que el sionismo era un elemento de guerra, que el sionismo era un elemento imperialista, que se estaba desarrollando un genocidio sobre los palestinos. En definitiva, que Israel no tiene derecho a existir y que antes de 1948 había una identidad consolidada que era una identidad palestina, y que también antes de 1948 la gente vivía en paz, y a partir de la aparición del Estado de Israel todo cambió. En primer lugar, voy a pasar a refutar ciertos argumentos. Como todos sabrán, o quizás no, es un dato conocido,
aunque siempre lo repetimos con Mauro, ¿dónde surge el nombre Palestina? Que no es un dato menor. El nombre Palestina surge por parte de un decreto del emperador Adriano, el emperador romano, luego de destruir la rebelión de Bar Kokhba en el año 135. Entonces, ¿su misión cuál era? No solo había que derrotar a los judíos, que ya se había hecho asesinando a Bar Kokhba, por ejemplo, sino que había que desjudeizar el terreno, había que destruir lo judío. Muchos años después, con otro contexto, un señor llamado Adolf Hitler intentará hacer lo mismo. Este señor, el emperador Adriano, le puso al territorio de Judea, luego de exiliar a la población y de masacrar a un montón de Yehudim, le puso Palestina, tierra de filisteos. Un nombre completamente desjudeizante del terreno. Llegado el año 1948, ¿saben quiénes usaban ese nombre? Ese nombre no lo usaban los no judíos del territorio. Los mismos judíos utilizaban ese nombre porque era un nombre coloquial, era un nombre tradicional. Es más, el diario judío de lo que era en su momento el mandato británico Palestina, ¿saben cómo se llamaba? The Palestine Post. Es decir, los mismos judíos eran los que llamaban ese territorio Palestina. No había ningún tipo de identidad palestina consolidada en 1948. Es más, eran clanes árabes separados y peleados entre sí. Entonces es falso, en primer lugar, que la identidad palestina ya estaba en 1948. Por otro lado, se argumenta que hacia 1948 la cuestión era, había paz, y llegó el sionismo y arruinó todo. Eso tampoco es así. Marcelo nombró a un señor llamado Mufti Amin al-Husseini. En el año 1936, el señor Mufti Amin al-Husseini lideró una campaña contra los judíos, abiertamente contra su destrucción. La intención del señor Amin al-Husseini era masacrar a toda la judería del mandato británico Palestina. O casualidad que cuando fue exiliado por los británicos en 1939, por su derrota, fue a parar a Berlín y durante la Segunda Guerra Mundial no solo fue abiertamente pro-Hitler, y hace pocos días salieron fotos visitando los campos de concentración del propio señor Amin al-Husseini, sino que tuvo un programa en Radio Berlín, en la radio de Berlín, es decir, en una radio abiertamente nazi. Por otro lado, en el año 1929 ya había habido un pogrom de árabes contra judíos, entonces no se puede hablar que la situación era de paz, no había una situación de paz. Por otro lado, se habla de que desde 1967 Israel ocupa Cisjordania y ocupó la Franja de Gaza. Por un lado, Israel se retiró unilateralmente, Ariel Sharon, en el año 2005 de la Franja de Gaza, con lo cual no tiene el control efectivo de la Franja de Gaza. El control efectivo lo tenía, en primer lugar, Al-Fatah, del señor Yasser Arafat en su momento, y luego Abu Mazen, Mahmoud Abbas, más coloquialmente conocido, y luego, en el año 2007, Hamas hace un golpe de Estado y echa y asesina y tira de los edificios a los funcionarios de Al-Fatah. Entonces, vemos como también, y Mauro seguramente después hablará un poco de esto, del conflicto en las propias organizaciones palestinas, ¿no? Que es un dato no menor. Por otro lado, desde el año 1949 hasta el año 1967, Egipto controló la Franja de Gaza, Jordania controló Transjordania, y después Jordania controló lo que hoy es el West Bank, Cisjordania para los Yehudim, Yehuda y Shomron, y no se intentó ningún tipo de creación de un Estado palestino o un Estado árabe. Es decir, en casi 20 años que los enemigos de Israel tuvieron la posibilidad de crear efectivamente un Estado, no hicieron nada. Y 3 años después, los jordanos le van a pedir ayuda a Israel para evitar que Siria le dé apoyo a Arafat. Y los jordanos masacrarán a Yasser Arafat, a sus tropas y a su pueblo, lo masacrarán en el famoso 8 de septiembre de Negro, en el año 1970. Es decir, los mismos jordanos atacarán a los palestinos. Por otro lado, notamos que estos discursos tienen un componente esencial. Niegan que Hamas sea un grupo terrorista. Cuando los periodistas van y le consultan, bueno, ¿usted qué piensa del grupo terrorista Hamas? ¿Saben qué dicen? No, pero Hamas es una respuesta al imperialismo occidental, al imperialismo israelí o a cualquier tipo de imperialismo. Dicen, al sionismo genocida. Varias cuestiones se podría decir sobre eso. Por un lado, si toda vida vale, ¿cómo no cuestionan a un grupo terrorista, no? Que, a diferencia de un Estado,
que a diferencia de un Estado, en este caso el Estado de Israel, que hecho no menos importante, y esto no es un cliché que se dice que todos los que hacemos Hasbará o los que somos sionistas decimos, es real que Israel busca minimizar el daño civil. Que hay daño civil en cualquier conflicto bélico, hay daño civil. Quien niegue que mueren civiles en un conflicto bélico está haciendo ideología en un sentido clásico del término, es una falsedad pretendida, ¿no? Mueren civiles, obviamente, pero Israel trata de minimizar. Mientras que Hamás tira sus misiles desde la franja de Gaza a todas las ciudades de Israel, sin avisar cuándo, y gracias a Dios que con Mauro hablamos que el Iron Dome, en la cúpula de hierro, es un sistema milagroso realmente, que frena los misiles, Israel avisa cuando va a atacar. Avisó, por ejemplo, cuando fue a atacar este edificio tan conocido, ¿no? Que había oficinas de prensa, pero que en realidad también escondía material terrorista, ¿no? Y además, jamás, no solo en su carta, en su artículo número 7, dice algo así como el día del juicio final no llegará hasta que las piedras hablen y le digan al musulmán, o musulmán, un judío se esconde y mátalo. No solo eso, sino que hace con cuchillo. Córtenle a los judíos, no a los sionistas, a los judíos, el cuello y las arterias. Entonces, uno no se puede preguntar, ¿qué posibilidad tiene el Estado de Israel de negociar con un grupo terrorista como Hamas? Que literalmente busca su destrucción, ¿eh? No es como Arafat o la OLP, que en su momento, o al-Fatah, en el año 1993, 1994, se lograron los acuerdos de Oslo. Entonces, cuando estos señores, el Sheikh Moshe Ali y Aníbal Bajir, dicen que Israel es el culpable, niegan una realidad fáctica, y a mí no me gusta siempre hablar de los datos, pero niegan una realidad fáctica, que están comparando, que están banalizando la democracia de un lado, la democracia falible, porque a ver, Israel, y esto siempre lo decimos con Mauro, comete errores. Hace pocos meses iniciamos una actividad con Mauro, donde lo primero que hicimos para mostrar nuestra apertura, y yo creo que la ignorancia no es la ausencia de respuestas, sino la falta de preguntas, para mostrar nuestra apertura, lo que le mostramos a los chicos que estaban en este proyecto es testimonios de soldados israelíes que cuestionaban al Estado de Israel. Testimonios que cuestionaban al Estado de Israel. Porque nosotros asumimos que Israel es un Estado falible y que tiene errores, como cualquier otro Estado. Ahora bien, no podemos poner en el mismo nivel de comparación, como hizo la Cancillería Argentina, un Estado democrático, el único Estado que garantiza la igualdad ante la ley en la región, porque todos sabrán que después de que se creó el Estado de Israel, las poblaciones judías de los países árabes fueron expulsadas. El Estado de Israel tuvo que salir a rescatarlas. En cambio, en Israel, y esto no es una cuestión menor, hay igualdad ante la ley, es decir, el árabe israelí y el judío tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades, menos hacer el ejército. Y hay muchos árabes que hacen el ejército. Druso, por ejemplo. Entonces no podemos poner al mismo nivel de comparación con un grupo terrorista. Escuchamos estos tipos de argumentos que dicen, no, pero jamás es la respuesta ante Israel. Lo que en realidad ocultan esos argumentos no solo es un apoyo explícito a Hamas, como en el caso del señor Moshe Ali, que apoya a Hezbollah, un grupo que se cree autor del atentado de la AMIA, no solo eso, sino que directamente niegan la existencia del Estado de Israel. Y negar la existencia del Estado de Israel, cuando nosotros escuchamos este tipo de argumentos que ponen al mismo nivel a Hamas o exculpan a Hamas, que en realidad están negando la existencia del Estado de Israel, porque apoyan explícitamente o implícitamente a este grupo antisionista, están siendo judeófobos. Ya lo hemos mencionado en un montón de charlas, pero hay 3 razones por las cuales el antisionismo es el antisemitismo del siglo XX. Ya no te cuestionan por ser judío en tanto judío, por tener una raza degenerada, como decían los nazis. No, ahora te cuestionan por apoyar al Estado de Israel. Ahora ser sionista es un sinónimo de ser imperialista y genocida. Pero por 3 razones el antisionismo es judeofobia. Y ahora voy cerrando con mi charla también, con el mensaje final que quiero dar. Por 3 razones. En primer lugar, porque se demoniza el Estado de Israel. Se dice el Estado de Israel es nazi, mientras que no se dice nada sobre los otros estados. Ni se habla sobre el propio Estado de Irán, cuyo líder supremo en su momento decía que el homosexual era una gangrena, era un parásito que había que asesinar en la calle. Estoy hablando del Ayatollah Khomeini en una entrevista con Riyad Falachi en el año 1900.
Por el otro lado, se utiliza un doble. Él hace las cosas mal, pero los otros están sumando parte del Consejo de Derechos Humanos en la ONU, digamos. El absurdo que llegó la ONU. Y por otro lado, se lo deslegitima, porque, oh casualidad, que el único Estado al que se le cuestiona la legitimidad parece que sea Israel. Israel, una representación ínfima en el Medio Oriente. Un Medio Oriente totalmente chiita o sunita, no un país de judíos. Ahora bien, todo esto que estoy diciendo, todas estas argumentaciones y este intento de refutar estos discursos que en criticando a Israel en realidad esconden su judeofobia, su antisemitismo, la pregunta es ¿qué hacemos nosotros en la diáspora? Porque los Hayalim, y recién hablaba con un amigo que está en Gaza, por ejemplo, los Hayalim luchan, los Hayalim se esfuerzan y los Hayalim están ahí al frente, y después son los que sufren. Pero ¿qué hacemos nosotros en la diáspora? Yo estoy un poco cansado de, no voy a hablar, no lo quiero llamar en términos de tibieza, pero estoy cansado de esos discursos que dicen, no, pero es importante tener en cuenta todos los lados y que jamás y que esto y que lo otro. Acá hay una disyuntiva esencial, que no es cuestión de grises. Acá hay una disyuntiva esencial. O se está con la falible democracia israelí, que comete un montón de errores, pero que es falible y que es democracia en última instancia, o se está con Hamás. Acá no hay posibilidad de intermedios. Acá no hay posibilidad de intermedios. Por eso cuando uno tiene enfrente a un señor como el Sheikh Moshe Ali, como uno no tiene enfrente a un señor como el Sheikh Moshe Ali, tiene que apuntar a su antisionismo. Porque en definitiva, él antes de ser un supuesto defensor de los palestinos, es antisionista y es pro-iraní. Por otro lado, ¿qué hacemos desde las instituciones? Durante estos últimos 30, 40 años se privilegió una lógica deportiva de las instituciones, que está bien, es importante el deporte, pero también es importante la educación sionista. Hace 70, 80 años, los jóvenes fueron los que lideraron la rebelión del gueto de Varsovia. Mordejai Anilevich, Marek Edelman, Antek Zuckerman, Pavel Frankel, de derecha y de izquierda, no interesa. Pero ellos sabían y tenían en la conciencia que la educación sionista era la garantía de la identidad. Era la garantía de la identidad. Ahora bien, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Vamos a estar mirando las noticias solamente? ¿O vamos a decir, Mirzainendo, enos aquí? ¿Qué vamos a hacer ante eso? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué vamos a hacer ante eso? Porque de nuevo, si nosotros no sembramos las semillas de la educación sionista y de la defensa de la democracia israelí, porque Mauro y yo no defendemos a Israel solamente por nuestra conexión de judíos, sino lo defendemos porque realmente es el único país que garantiza la libertad para todos sin distinción de religión, etnia o cualquier otra diferencia en Medio Oriente, y cuyos referentes y los mayores referentes antisionistas son propiamente judíos. Norman Finkelstein y Ilan Pappé, historiadores que son judíos y que viven en Israel en muchos casos y que estudian en Israel y son antisionistas. Por eso no repito con este mensaje final. Uno puede ver los discursos de Sheikh Moshe Ali, de Aníbal Bajir y de cualquier otro tipo de antisionista, pero la pregunta esencial es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Estamos dispuestos a aceptar que se nos diga que jamás el Estado de Israel es lo mismo? ¿O estamos dispuestos a hacer asbará, a hacer esclarecimiento? Uno no tiene que ser erudito en eso. Uno no tiene que solamente saber. A veces la predisposición como la que hubo para armar la marcha que se hizo hoy es más importante que un raciocinio. A veces sembrar la semilla no requiere de un intelecto. A veces tenemos que pensar que con pequeños actos como aportar a la educación sionista de cualquier manera y llevar un rumbo institucional que no solo tenga en cuenta lo deportivo, sino que apunte a la educación y a realmente garantizar nuestra identidad, estamos haciendo mucho por Israel. Desde nuestra función acá en la diáspora, pero estamos haciendo mucho. Les mando un gran abrazo y espero que les haya gustado la charla, perdonen por las circunstancias y los dejo con Mauro. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Bueno, me toca en este caso cerrar a mí. Una circunstancia muy particular donde ya hace 9 días, sí, empezó el lunes pasado a grandes rasgos, ¿no? La cuestión en especial con Hamás, que ya hace 9 días que Israel está bajo fuego, ¿no? como se suele llamar, cosa que nos preocupa muchísimo porque seguro muchos de los aquí presentes tenemos familiares en Israel. Mi idea es hacer un pequeño raconto de lo que fueron los acontecimientos, los hechos, sin hacer valoraciones todavía, sino los hechos. Aunque bueno, por supuesto es imposible evitar una visión sesgada muchas veces por
por una cuestión de que uno tiene algunos sesgos cuando habla de alguna posición, pero, bueno, por supuesto que la tenemos aquí, que somos sionistas. Lo que yo digo es, primero voy a hacer un resumen de los hechos, después analizar la situación actual, quizás decir algo que yo creo que es lo normativamente correcto, digamos, lo que yo creo que debe ser, y por último un panorama futuro. Me parece la mejor evidencia. Perdón, la mejor manera de poder encarar la locución que tengo que hacer. Bueno, vamos con los hechos. ¿Cómo empezó lo de la última semana? Supuestamente, ¿no? Lo que muchos creen que fue esta semana, que, como dije al principio, viene hace mucho. O sea, lo que estamos viendo ahora, Medio Oriente, en realidad, el conflicto de Israel con Hamas, en este caso, y con Hezbollah, en el norte, es una cuestión, es un polvorín. Una pequeña chispa puede encender un contexto que ha estado bastante caliente de allá bastante tiempo, varias décadas. ¿Cómo empezó todo? Supuestamente, no digo que esto lo que voy a decir es falso, sino que supuestamente se dice que esta fue la causa. Una corte israelí, o digamos la parte del sistema de justicia israelí, que legisló sobre unos terrenos en la parte oriental de Jerusalén, que fue unificada por Israel en el año 1967, luego de la guerra de los 6 días, ese territorio de Jerusalén que había quedado del lado jordano, sobre un edificio, en especial en un barrio, Sheikh Jarrah, un edificio donde vivía familias palestinas, sí, palestinos, lo que hoy en día se reconocen como palestinos, que varias familias, ya bastante tiempo, no es que empezó hace 2 meses esto, sino que tiene bastante tiempo, varias familias israelíes reclamaron que ese terreno donde estaban viviendo los palestinos le habían pertenecido históricamente a su familia por unas escrituras que un terreno que habían comprado los otomanos en el siglo XIX. La corte finalmente terminó fallando a favor de las familias judías que reclamaban ese territorio como suyo, pese a que lo dejó en stand-by, digamos, por todo el tema, por todo el revuelo que trajo, lo dejó en stand-by y no se expidió todavía sobre el caso. Ahora bien, a raíz de eso, esto tomó relevancia pública, en especial dentro del mundo palestino, no solo en el mundo palestino, sino dentro del mundo musulmán, y quiero que hacer una aclaración ahora que me parece sustancial y fundamental para seguir hablando. Árabe, ya lo hago en todas las charlas, pero me parece que está bueno recordar nuevamente. Árabe es todo aquel que tiene como lengua materna árabe. Árabe no es ninguna religión. Árabes hay musulmanes, árabes hay cristianos, árabes hay judíos. Yo desciendo de judíos árabes. ¿Ok? Como muchos aquí. Eso me parece fundamental decirlo. O sea, digamos, los judíos sefaradín no decimos Mazar y Hacho, etcétera, por nada, digamos. Somos judíos árabes. Ahora bien, cuando hablamos de árabe musulmán, estamos diciendo otra cosa, ¿no? Que la gran mayoría de los del mundo árabe son musulmanes, lo cual es completamente cierto. Y en este caso, lo que voy a decir no solo pegó dentro del mundo árabe, sino también dentro del mundo musulmán. Y particularmente algo que voy a decir ahora, que es lo que supuestamente enardeció a las masas, en este caso palestinas, y principalmente a Hamas, que van a ver si le enardeció a Hamas o ella estaba planificando algo que solo encontró el momento para decirlo. En la última noche, la anteúltima noche, digamos, el anteúltimo día en Ramadán, el Laylat al-Qadr, en la Masjid al-Aqsa, en la mezquita de Al-Aqsa, los peregrinos, digamos, los fieles que fueron los feligreses que estaban presentes, cuando se enteraron de este caso, empezaron a cantar Ya Qassam, Ya Habib, digamos, mi querido Qassam. Qassam es el principal modelo de cohete que utiliza Hamas para atacar a Israel, para que el querido Qassam, Ya Qassam, Ya Habib, ataque Tel Aviv. Estamos hablando de que feligreses musulmanes en la mezquita Al-Aqsa, muchos de ellos con nacionalidad israelí, estaban pidiendo a los Qassam, a los cohetes Qassam que atacaran Tel Aviv, que destruyeran Tel Aviv, al Estado de Israel. Muchos de ellos árabes israelíes. Luego empezaron los disturbios, los manifestantes empezaron a lanzar objetos contundentes contra la policía israelí. La policía israelí reaccionó, hubo muchísimos detenidos, hubo muchísimos desmanes, fue una situación que se tardó muchísimo tiempo en controlar. Y después pasó lo que muchos dicen dentro del mundo musulmán en específico, no solo árabe, sino musulmán, fue lo que enardeció a las masas. ¿Qué fue esto? Que dentro de Masjid al-Aqsa, dentro de la mezquita al-Aqsa, que está aproximadamente a 30 metros
de la cúpula dorada de Jerusalén, donde está la cúpula roca, 30 metros está la mezquita de Umar, la mezquita de Omar, o Masjid al-Aqsa, la mezquita al-Aqsa. Adentro habían colocado objetos contundentes dentro de la mezquita para lanzar a la policía, digamos, donde pensaban los manifestantes que la policía israelí no se iba a atrever a entrar. La policía israelí, para controlar a los manifestantes y evitar aumento de hechos de violencia, digamos, o para controlar la situación, una cuestión que me parece que no se midió cómo podía llegar a reaccionar el mundo musulmán, la policía entró para calmar los desmanes y eso causó un total revuelo dentro del mundo islámico. No solo árabes, sino todo el mundo islámico, y donde todos los musulmanes de todo el mundo se enojaron cuando vieron que la policía israelí entró a la mezquita de Al-Aqsa, Masjid al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, para sacar a los manifestantes. Y por supuesto, a ver, de una perspectiva que no tome en cuenta los religiosos, estamos hablando de que la policía entró a capturar manifestantes violentos que estaban tirando piedras y que muchos de ellos tienen nacionalidad israelí, que estarán siendo juzgados como corresponde ahora, por haber atacado a la policía. Ahora, quizás no se tomó en cuenta el panorama general de lo que implicaba entrar al tercer lugar más sagrado del Islam en un conflicto tan sensible como el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí en este caso. A raíz de eso, Hamás aprovechó la situación y en el medio de una disputa dentro de la parcialidad palestina, porque esto hay que decirlo también, dentro del mundo palestino, dentro de la dirigencia palestina hay una gran disputa que ya lleva al menos políticamente 15 años, pero que antes, digamos que es una realidad que tiene 40 años, digo, pero en los últimos 15 años creo que se exacerbó mucho más, que es la cancelación de las elecciones para la Autoridad Nacional Palestina, tanto para presidente como para el Parlamento palestino, que no se daban elecciones de hacía 15 años. Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, Mahmoud Abbas, más fácil en castellano, más o menos, Mahmoud Abbas, canceló las elecciones que iban a ser para mayo. A ver, que las iba a cancelar era algo completamente previsible y de hecho nosotros ya lo habíamos dicho en la charla anterior del CIMO. Ya lo habíamos dicho que las elecciones en Palestina iban a ser canceladas, en la Autoridad Nacional Palestina. ¿Por qué las canceló Abbas? Porque ve que Hamás puede llegar a ganar. Y si Hamás gana, Al-Fatah, que es el grupo que dominó la OLP casi de su fundación y que es quien hoy preside la Autoridad Nacional Palestina, iba a entrar en jaque su cabeza. Literalmente la cabeza de Mahmoud Abbas, porque es un hombre grande al cual Hamás ya le puso precio. Pues Hamás quiere desbancar. Entonces estamos en un contexto que dentro de la interna palestina utilizaron este alzamiento de la población árabe, que voy a hablar después del frente externo y del frente interno, pues son dos cosas distintas, o no tanto. Hamás aprovechó para instalar su visión política y literalmente atacó a Israel con más de 3.000 cohetes. Y acá hay una distinción fundamental. El término correcto para hablar de aquellos proyectiles que Hamás lanza en la Franja de Gaza son cohetes. ¿Por qué son cohetes? Porque no tienen dirección. En general se suele diferenciar al misil como un elemento, digamos, un proyectil con capacidad de ser dirigido y un cohete que simplemente sí, se lanza y cae. Y no solo eso, sino que la mayoría de los cohetes de Hamás son de mala calidad. Por eso 1 de cada 7 cohetes de Hamás cayó dentro de la Franja de Gaza. De hecho, alrededor del 20%, más o menos, quizás un poquito menos, 15, 18% de las víctimas que Hamás reporta como víctimas de los ataques israelíes son víctimas de los cohetes fallidos de Hamás. Hamás, que es una organización, como bien dijeron Marcelo y Brian, terrorista, pero que es fundamental entenderlo, y quiero remarcar el artículo 7 de su carta fundacional, que ya lo hizo Brian en su alocución, y que es fundamental entenderlo. Ahí no se habla de Israel, no se habla de Israel en árabe, se habla de matar al Yahudi. Yahudi en árabe es judío. Estamos hablando de un grupo judiófobo. Y no es un grupo de liberación nacional, porque el grupo de liberación nacional quieren constituir un Estado, no quieren aniquilar a otra etnia, a otra religión, a otro pueblo. Hubo muchos periodistas, como dijeron Brian y Marcelo, que me parece muy bien su crítica, hubo muchos periodistas que compararon a Hamás con los grupos paramilitares judíos del mandato británico de Palestina. Cada uno puede tener una posición particular porque hubo varios grupos de varias tendencias, algunos con algunas actitudes bastante reprochables, otras no tanto, pero a ver, yo le pregunto a todos los periodistas que han dicho, que han comparado a Hamás, un grupo terrorista fundamentalista islámico, fundado en la década del 80, más precisamente el 87,
que lo compararon con esos grupos. Yo le pregunto a sus periodistas si en la carta fundacional de esos grupos paramilitares judíos se hablaba de la constitución de un Estado judío, un sueño de más de 2000 años, o se hablaba de aniquilar una etnia. En ningún lugar se habla de aniquilar una etnia, sino que se habla de crear un Estado. No es comparable. No es comparable porque unos luchan por la consecución de un Estado y otros luchan para aniquilar a otros. Y el que lucha para aniquilar a otros no puede entrar dentro del mismo rango de comparación porque estaríamos comparando peras con manzanas. No es un grupo de liberación nacional. Es un grupo que busca y se creó con el objetivo de la destrucción de otra parte, en este caso de Israel y de los judíos. Porque les cuento a aquellos judíos también que, por supuesto, a ver, puede haber judíos antisionistas, está perfecto y siempre lo hubo, pero que jamás también les está hablando a ellos. Porque dicen Yahudi, y judío entramos todos. Ahí, en la definición de judío entramos todos y todas los judíos. Entonces me parece que hacer ese tipo de comparación no sirve para nada, al menos en mi posición personal. Vamos a los hechos de nuevo. Hamás atacó con más de 3.000 cohetes, Israel respondió con ataques, en este caso en general, avisando, ¿no? Como siempre suele hacer Israel, avisando con la técnica de avisar 3 horas antes de un ataque en general cuando se hace un objetivo civil, cuando se hace un ataque a alguna posición donde hay centro de comando de Hamás que no son objetivos civiles, se dispara directamente, no es que se avise, sino que en eso se dispara, cuando se sabe que hay alguna, digamos, cuando fue esta famosa táctica que se hizo muy conocida después de hacerla, que fue que Israel engañó a toda la prensa, a toda la población, diciendo que iba a ser una incursión a Gaza, y jamás creyó que eso era cierto, se metió en los túneles e Israel bombardeó los túneles. Israel ahí no avisó que iba a bombardear los túneles. ¿Se entiende? No es que avisa en cada ataque que hace, sino en aquello donde sabe que puede haber bajas civiles. Cuando hay bajas de Hamás, no. Entonces, en todos los lugares, todos los edificios civiles donde sabe Israel que puede haber bajas civiles, avisa 3 horas antes, manda mensaje de texto, hace llamados, se tiran balas de salva, la población civil sale de ahí y recién ahí es cuando Israel dispara. De hecho, fue muy famoso el caso del diario Al Jazeera, el diario de financiación, diario catarí de financiación catarí, y como bien dijeron Marcelo y Brian, Qatar es el principal financiador de Hamás, no es Irán, sino que es Qatar. Irán financia la Yihad Islámica Palestina, que es otro grupo. El edificio fue evacuado antes y después fue destruido por Israel. ¿Por qué? Porque Hamás almacenaba ahí un centro de inteligencia y también armamento. Yo les hago una pregunta, en especial les hago una pregunta a aquellos que todavía desconfían de que esta actitud de Israel sea cierta o no. Y es una cuestión muy racional y me la dijeron hoy en clase y me parece extraordinaria porque es real. Así, no sé, tengo varios alumnos y alumnas acá, así que los tuve, así que es probablemente que haya sido uno de estos cursos. Ahí veo que algunos se está riendo por lo que estoy diciendo, porque se sintió aludido. Que cuando uno ve los videos de la Franja de Gaza, con los lugares, en especial edificios civiles destruidos por Israel, ¿cómo puede ser que el video empieza 10 segundos antes de que lancen el misil? Si no superan antes dónde va a caer. Una cuestión lógica. ¿Cómo saben dónde va a caer el misil si no son avisados antes? ¿Se entiende? Esa es la prueba irrefutable de que Israel avisa dónde va a atacar, en este caso en lugares civiles. Es una cuestión que uno, es solo con ver el video, una cuestión lógica de pensar cómo sabía la persona que estaba filmando que el misil iba a caer ahí. Si el misil tiene una velocidad supersónica. No se puede ver. Es muy difícil de ver un misil de un avión israelí o de un tanque. Entonces, Israel respondió, habrá que ver ahora si Israel acepta o no el alto el fuego. Por ahora no lo hizo. Egipto, que siempre se ha mostrado como mediador en el conflicto desde su inicio. Egipto que comparte, por ejemplo, con Israel la cuestión de la entrada a Gaza. En la ciudad de Rafah, Israel tiene, por ejemplo, el control de mercancía a la Franja de Gaza y Egipto tiene el control de personas. ¿Sí? La Franja de Gaza, de hecho, el sector de personas, digamos, de individuos, personas físicas, a Gaza es por donde entra el financiamiento de Hamás a través de la Hermandad Musulmana, como bien dijo Marcelo, la Hermandad Musulmana, un grupo fundamentalista islámico fundado a principios del siglo XX y revitalizado con la muerte de Sadat en la década del 80, al principio de la década del 80, luego de hacer la paz con Israel, por supuesto. Hamás ingresa por ahí armamento, ingresa dinero, ingresa incluso estupefacientes, drogas, porque Hamás también es parte del tráfico de drogas en la Franja de Gaza y afuera. No seamos ingenuos de creer que los grupos terroristas no tienen vínculo con drogas. Hace falta ir a la triple frontera para que Hezbollah controle el tema de las drogas y el tráfico de blancas, etc.
¿sí? Entonces, Egipto propuso alto el fuego, habrá que ver si se la acepta. La realidad es que Netanyahu dijo que no estaba dispuesto a aceptar todavía porque fue una escalada con más de 3.000 cohetes. O sea, jamás sabe muy bien que Israel no lo destruye. A ver, voy a poner las cosas en claro. Israel es un estado nuclear. Voy a poner bien la faceta de realista de relaciones internacionales que soy yo. Israel es un estado nuclear. Israel, si lo desea, en segundos puede destruir completamente la Franja de Gaza. Desintegrar absolutamente todo lo que hay en la Franja de Gaza y hacer tierra que no crezca nada por 50 años. Lo puede hacer. Y sin embargo no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque es una democracia. Y porque protege la vida de civiles. Y yo les pregunto lo siguiente. Si jamás tuviese la capacidad nuclear que tiene Israel, ¿haría lo mismo con Israel? Jamás, que es un grupo que se fundó con el objetivo de destruir al judaísmo, a los judíos, no a Israel nada más, a los judíos. Si tuviese la capacidad nuclear que tiene Israel, ¿también tiraría armamento convencional o destruiría Israel completamente? Es una gran pregunta, ¿no? Para aquellos que defienden a Hamas, esa es la pregunta. ¿Estamos hablando de dos enemigos que conciben el conflicto de la misma manera? No. No son enemigos que conciben el conflicto de la misma manera. Entonces, Israel sabe muy bien también que al ser el Estado, el único Estado, en realidad en este caso, el único Estado que tiene el mayor armamento convencional, digamos nuclear, pero en general más específicamente convencional, sabe que el número de víctimas va a depender de Israel. Esto suena fuerte, pero piensen de la siguiente manera, o sea, por suerte está ese arma cuasi divina, digo cuasi divina porque tener un arma de defensa que destruya más del 90% de los proyectiles que caen en un territorio es extraordinario. O sea, ya con que intercepte el 60-70% es un arma genial, el 90% es un arma casi divina, es extraordinario. La cúpula de hierro, el Iron Dome, que tiene Israel. Israel sabe muy bien que cada vez que hace algún disparo en Gaza, mueren civiles, eso es real. Entonces, el Estado que define acá la cuestión es Israel, no Hamas. Hamas puede seguir disparando, Israel se va a seguir defendiendo, y, digamos, la cuestión puede seguir en el status quo actual, que es como está ahora. Pero me parece que, en este caso, militarmente depende de Israel. Sí, en el ámbito militar depende de Israel, porque tiene mucho mayor poderío y es un Estado frente a un grupo terrorista infinitamente menor que no tiene ni la remota capacidad de dañarlo a Israel, ni hacerle un rasguño. Más allá de algo, digamos, emocional, en términos militares, jamás no puede hacer ni un rasguño a Israel. Estamos hablando de uno de los mejores ejércitos del mundo, ¿sí? Y uno de los mejores sistemas de defensa del mundo, si no el mejor. Entonces estamos en una situación donde habrá que ver si Israel acepta o no ese cese del fuego que se propuso para partir de las 6 de la mañana del jueves, o las 12 de acá, digamos las 12 del miércoles, las 12 del jueves acá, las 12 de la noche. Habrá que ver si se la acepta, por ahí dijo que no, quizás esté jugando un poquito Gantz y Netanyahu con la ansiedad de Hamas, puede ser también. Israel también sabe perfectamente que si Hamas no está en la franja de Gaza, asume la Yihad Islámica Palestina, que es un grupo financiado directamente por Irán. Ahí viene el famoso refrán, mejor malo conocido que bueno por conocer. O sea, si no está Hamas, está Irán. Entonces, ¿qué pasa? Israel se puede... Yo escuché mucho que me dijeron, Israel tiene que poner nuevamente presencia militar en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un infierno. Lo era antes de la desconexión y lo fue más después de la desconexión. Es muy difícil para un israelí vivir ahí y sería un costo enorme en vidas de soldados israelíes que protegen a sus ciudadanos. Israel protege a sus soldados. No, a ver, Israel no piensa en sus soldados como si fuesen shahid, como si fuesen mártires. Piensa en soldados como sus soldados como que fueran lo que son, personas. Personas que quieren vivir. No va a mandar a sus soldados a morir, sino que va a mandar a sus soldados a defender las vidas de los israelíes. Y cuando digo israelíes, estoy diciendo a todos los israelíes, no a los judíos. A todos los israelíes. Israelíes drusos, israelíes musulmanes, israelíes cristianos, israelíes judíos, Datim Leumim, Hilonim laicos, Datim religiosos, Haredim ultrarreligiosos, todos. Todos los israelíes tienen la protección del Estado de Israel. Y ahí también viene la segunda cuestión de la cual quería hablar, que es la cuestión interna. Porque conforme avanzaron los acontecimientos, dentro de Israel hubo un gran levantamiento, como pocas veces se vio. Yo creo que el ejemplo más cercano son las dos intifadas que hubo, en los 80 y en los 2000,
muchos levantamientos de árabes israelíes que enarbolaban la bandera palestina y que quemaron sinagogas, que apedrearon judíos, que tomaron ciudades. Bueno, el caso de la ciudad de Lot creo que es el caso más conocido. Varias ciudades árabes israelíes donde muchos árabes están enarbolando la bandera palestina y digamos, quemando la bandera de Israel o negando eso. Yo escuché con esto un montón de cosas y creo que acá viene la cuestión personal de lo que yo pienso, lo que yo sostengo y puede ser que sea perfectamente criticable por cualquiera de ustedes. Es imperativo para el Estado de Israel, lo digo como algo normativo, como algo que debe hacer el Estado de Israel. Algo que yo creo que tardó mucho tiempo la dirigencia, que tardó 4 días en llamar a la calma y decir que ningún israelí puede tomar justicia por mano propia. Los árabes israelíes son ciudadanos israelíes igual que los judíos, igual que los cristianos, árabes cristianos, musulmanes, igual que los judíos. Son ciudadanos israelíes. Yo escuché muchas voces que dicen los árabes israelíes no se merecen la ciudadanía israelí. Y después yo les contesto con lo siguiente. Israel es una democracia. Israel como democracia debe considerar iguales a todos sus ciudadanos sin importar su origen o etnia, o religión o lo que sea. Porque si bien hubo muchos árabes que están incendiando sinagogas y que deben ir inmediatamente presos por lo que están haciendo, porque están atentando contra, en este caso, están haciendo actos judiófobos en Israel, tienen que ir presos. Pero, en mi opinión, en los grupos de judíos extremistas que son menores, son en número menores a los grupos árabes, que también salieron a apedrear árabes, por ser árabes, tienen que recibir el mismo trato que aquellos que están incendiando sinagogas y apedreando judíos. Porque un Estado democrático, incluso el Estado judío, no puede hacer distinción entre un árabe que quiere asesinar a un judío israelí, ni entre un israelí judío que quiere asesinar a un árabe israelí, porque son todos israelíes. El Estado judío no puede hacer distinción entre un judío que quiere asesinar a un árabe israelí, ni un árabe israelí que quiere asesinar a un judío, y deben ser juzgados de manera igual, y si es por mí, todos presos. Si es por mí, todos presos. Yo no puedo justificar la violencia interna contra una etnia en particular, porque en una democracia eso no se debe tolerar, de ninguna manera. ¿Nos toca el corazón? Por supuesto que sí. A mí me duele que queme una sinagoga, por supuesto. Pero eso no justifica para nada que haya grupos judíos fundamentalistas que, por ejemplo, hace 2 semanas estén en las calles de Jerusalén gritando muerte a los árabes. Cuando muchos de ellos seguramente fueron árabes también. Son descendientes de judíos árabes. Son delincuentes. Ningún árabe israelí puede apedrear ni asesinar a ningún judío israelí sin pagar las consecuencias, ni ningún judío israelí puede asesinar a un árabe israelí sin pagar las consecuencias. Y déjenme decir lo siguiente. Israel esto lo hizo siempre, siempre. Consideró iguales a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque me acuerdo un caso paradigmático. Cuando un soldado israelí asesinó a un terrorista que ya había sido neutralizado, lo asesinó a sangre fría. Cuando ya había sido neutralizado, estuvo preso. Está preso. Porque Israel juzga a todos sus ciudadanos por igual. Y me parece que es momento, en este caso es momento de que Israel llame a la paz interior, que pacifique la cuestión interna, que mande presos y que juzgue, que mande presos a todos aquellos que deben estar presos, sean árabes, judíos, lo que sea, y que ponga el foco en los verdaderos enemigos, que son los extremistas de Hamás, el grupo fundamentalista de Hamás. Porque la mayoría de la población árabe israelí quiere vivir en paz. La mayoría de los Yehudim israelíes quieren vivir en paz. Acá se tienen que enfocar contra los verdaderos extremistas que quieren asesinar y que tienen el propósito de exterminar, como son los de Hamás. A mí también hay otra cosa que me preocupa, y es que el día de hoy 4 cohetes cayeron desde el norte de Israel, desde el Líbano, y ningún grupo se adjudicó la autoría. Hubo otros cohetes que fueron lanzados del norte que fueron autoría en general de células de Hamás operando desde el Líbano, pero también es probable que haya sido Hezbollah. Yo no creo. Pero la cuestión de Hezbollah es otra cosa. Porque Hezbollah tiene un poderío militar mucho mayor al de Hamás, porque Hezbollah es mayor que el ejército del Líbano, y porque Hezbollah tiene el respaldo directo de Irán. Y eso para Israel sería otro grave problema. Entonces Israel yo creo que acá el gobierno de Israel debe tomar todas las consideraciones en la mesa. Intentar, primero y principal, controlar la cuestión interna. En segundo lugar, considerar qué va a pasar con la Franja de Gaza y cuál sea la repercusión que tenga
dentro de la región. Porque Hezbollah ya amenazó que Israel entra, digamos, entra a la Franja de Gaza, va a atacar y no va a ser nada fácil. Para Israel están en dos frentes y menos con Hezbollah. Recuerden también que Hezbollah no está solo en Líbano. Hezbollah es un partido político libanés, un grupo terrorista libanés chiita en castellano, que tiene muchísima presencia en Siria, en el sur de Siria, porque ayudó a Bashar al-Assad con la guerra civil. Entonces, estamos hablando de un frente mucho más grande. Entonces Israel va a tener que tener muchísimo cuidado, va a tener que manejar las cosas con racionalidad en este caso. Yo no estoy hablando de la gente, estoy hablando del gobierno. Porque la sociedad civil puede hacer lo que quiera, pues la sociedad civil al fin y al cabo. El Estado debe manejarse según la razón de Estado. Los políticos deben manejarse como lo que son, políticos. Entendiendo que todas las opciones deben estar sobre la mesa y entendiendo que lo primero y principal es la protección de todos los israelíes. Y dije israelíes. No judíos, israelíes. Esa es mi posición personal. Entiendo que puede ser criticable por muchos de ustedes. Es lo que yo pienso y yo, ¿por qué lo digo? Porque sostengo que Israel debe seguir siendo la democracia que siempre fue. A mí me dolería en el alma que Israel deje de ser la democracia y por suerte no está en vías de serlo. No está en vías de dejar de serlo. Podemos hacer críticas muchísimas. Yo tengo críticas al gobierno actual, muchísimas. Muchísimas. Pero entiendo que Israel es una democracia y que es el Estado judío que debe mantener a todas sus minorías en iguales circunstancias que los judíos, que los Yehudim, y que debe vivir en un mundo en paz. Ahora bien, también entiendo que Medio Oriente es una región, como dije, un polvorín, donde uno enciende una chispa y ya se prende un incendio, donde la escalada que vimos hoy, que vimos los últimos 9 días, no es nada, es algo relativamente fuera de lo común. ¿Por qué? Porque, no sé si ven las noticias, pero las noticias en este caso de Israel, pero todas las semanas caen 4 o 5 cohetes de la Franja de Gaza en Israel. Porque todas las semanas, por ejemplo, Israel también bombardea posiciones de Hezbollah en Siria para que Irán no tenga posiciones ahí. ¿Hezbollah atacó a Israel para que Israel bombardee? No. No hubo un ataque de Hezbollah desde el norte. Pero Israel bombardea igual la posición de Hezbollah en Siria. Porque Israel está en yo creo, una tensión inherente desde su fundación. Está en un marco geopolítico general que no respeta la moral occidental cristiana, judeo-cristiana, porque nunca lo hizo, porque no tienen ese tipo de concepción, mientras que Israel al interior de su propio Estado sí lo hace. Tiene una dimensión moral muy importante como Estado, respeta y yo creo debe respetar. Pero por el otro lado, los enemigos de Israel no juegan de la misma manera. No juegan de la misma manera y Israel siempre estuvo en esa tensión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Atacamos Hezbollah en Siria o no lo hacemos? Si lo hacemos, ¿qué consecuencias puede haber? Lo mismo con Hamas ahora. ¿Aceptamos ante el fuego o no lo aceptamos? ¿Destruimos a Hamas o no lo destruimos con miedo a la yihad islámica? ¿Qué hacemos? No es fácil estar en la silla del Rosh Hashanah ahora, del primer ministro ahora, sea quien sea, si sea Netanyahu o quien forme gobierno, esperemos que forme gobierno. No es fácil, nunca fue fácil. O sea, imagínense el estrés que genera eso. Es un Estado que depende de digamos, hoy no tiene la supervivencia en peligro Israel. Muchos años lo tuvo, 30 años lo tuvo, pero digo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, muchísimas gracias. Esa fue mi alocución. Debbie, acá me están llegando varias preguntas. No sé si le llegan a ustedes alguna. Debbie, ¿te llegó alguna? ¿A vos? Ahí a... ¿O que a Claudio? No sé, Claudio, sí, acá. No, te están llegando a vos. Está bien, Mauro. Si querés o copiárnoslas o gestionarlas, no hay problema. Ok, acá me dicen, a ver. Federico, supongo que me dijiste, estás suponiendo igual con lo de Hamas, en lo que se usaría, si tuviese el poderío militar de Israel, supongo que te referías a eso, y personalmente, ¿no pensás que traerá más problemas expulsar a las familias árabes de sus casas en el barrio de Sheikh-Jarrah, teniendo en cuenta que no hay un gobierno fuerte y los problemas internos con los árabes israelíes? Le voy a decir la verdad. Personalmente, yo creo que es un gran problema. Lo cual me sorprendió porque la Corte, el poder de justicia israelí es extremadamente independiente. O sea, el primer ministro en funciones ahora está siendo juzgado en 3 causas, está siendo procesado. O sea, la justicia israelí siempre fue independiente. Me costaría ver detrás de este fallo, digamos, que habilitó a las familias, judías a reclamar ese territorio que habían comprado sus familiares hacía más de 150 años, digamos, en 1860.
me costaría no ver un tinte político detrás. Ahora, si la justicia hizo algo que sabía que podía traer consecuencias, por supuesto, porque la construcción de asentamientos en Cisjordania, que después podemos entrar en una discusión si Israel puede o no puede hacerlo según los acuerdos de Oslo en la zona C, porque el 95% de los asentamientos israelíes en Cisjordania están en la zona C que quedó bajo control israelí luego de los acuerdos de Oslo. Ojo, ojo. Yo creo que el condicionamiento político, en especial por la coalición formada por la derecha israelí, que prácticamente es todo, ¿no? Hoy en día la política israelí se debate dentro de la derecha, yo creo que tuvo un tinte político. Y claramente la construcción y promoción de los asentamientos en Cisjordania tienen un tinte político, y que yo creo que muchos de los que están en ese lugar de la política, en especial en la extrema derecha, atentan contra la democracia israelí. Porque lamentablemente dentro de la derecha hay muchísima gente que dice que está radicalmente en contra de los palestinos, incluso muchos con muchas posiciones muy radicales que no me parece que deban ser incluso toleradas en una democracia. Pero la cuestión de los asentamientos se puede discutir. La motivación política es distinta. Creo que ahí hay una gran cuestión, porque gran parte del mundo político israelí se está extremizando cada vez más. O sea, estamos hablando de que los extremos, lamentablemente, en épocas de crisis cobran más relevancia. Está Hamás del lado palestino, y lamentablemente hay muchos extremos dentro del lado judío que están pidiendo consecuencias extremadamente, que a mí me parecieron graves contra los árabes. Muy graves. Y que eso no es una democracia. No es una democracia, y me duele incluso que no lo sea. Me duele que pasen estas cosas. También hay que reconocer que el liderazgo palestino, en este caso de Al-Fatah, fundamentalmente Mahmoud Abbas, pero también Yasser Arafat, rechazaron todos los acuerdos de paz que propuso Israel. O sea, los acuerdos de Oslo fueron firmados, donde se reconoció la OLP, reconoció Israel, y Israel reconoció la OLP, pero los segundos acuerdos de Camp David, cuando el primer ministro Ehud Barak quería otorgar gran parte del territorio de Cisjordania y gran parte de Jerusalén, fue rechazado por Arafat. Y el proyecto de Ehud Olmert, donde se le entregaba la mitad de Jerusalén y gran parte de Cisjordania, también fue rechazado. Ahora, Israel debe seguir proponiendo la paz. Debe seguir proponiendo la paz, entregando territorio con ofertas que ya fueron rechazadas en el pasado, cuando hoy en día el condicionamiento del gobernante, de aquel que quiera formar el gobierno en Israel, entiende que tiene que tener a grupos de ultraderecha adentro. Es una condición política muy complicada. Muy complicada. Incluso yo creo que hoy en día, estoy hablando como analista, no como posición personal, sino como analista, me parece que no hay una paz posible en el caso palestino-israelí que no contemple que los asentamientos en Judea y Samaria o Cisjordania queden del lado israelí. Hoy en día es imposible. De hecho, a ver, yo con Donald Trump no lo considero, o sea, considero que tengo muchísimas cosas en contra, pero Donald Trump fue extremadamente realista en Medio Oriente. El plan Trump de paz fue el plan más realista hasta ahora. ¿Fue el ideal? No. Del lado ¿fue el ideal donde cada uno tenga lo que le corresponde? No. Ahora, ¿fue el plan realista con lo que se puede dar en el futuro? Yo creo que sí. Porque fue el plan más realista. Claramente iba a ser rechazado por los palestinos, porque claramente iba a ser rechazado el plan Trump en su momento. Pero es el más realista, entendiendo que Israel ya no va a aceptar una paz que no tenga los territorios, los asentamientos en Cisjordania. Es imposible, es inconcebible. Hay más de 300.000 personas viviendo ahí. No es la desconexión de Gaza, que había 5.000 personas, o la desconexión del Sinaí con la paz con Egipto. Ya no existe eso, ya pasó. La ventana de oportunidad, la opportunity window, que tuvo la dirigencia palestina para aceptar la paz, la rechazó y está pagando las consecuencias. Y a mí me duele que haya cada vez más extremos en la democracia israelí, me duele en el alma, pero lamentablemente es así. Y la sociedad israelí se fue radicalizando cada vez más también. Y me apena, pero es así. Acá, Juana, con lo del barrio, supongo Sheikh Jarrah, ¿ves otra salida a la que terminen desplazando a todas las familias árabes? Y si ese termina siendo el resultado, ¿cuáles pensás que pueden ser las consecuencias, sobre todo viniendo de parte del lado árabe? Yo creo que claramente la cuestión de Jerusalén Oriental, más Jerusalén, Al-Quds en árabe, Jerusalén, tiene un contenido 100% político, 200% político, donde Jerusalén es la joya de la corona, digamos, de los territorios anexados por Israel en la Guerra de los 6 días, lo es, y siempre lo fue, y lo va a seguir siendo, donde me parece que hay que entender que hay muchísima población árabe que vive ahí hace siglos, porque, a ver, los territorios habían sido, ese terreno de Sheikh Jarrah había sido comprado por una familia en la década de 1860,
fue expropiado por Jordania en la década del 40, después del 48, y son familias que están viendo ahí hace 70 años, no es que vienen hace 5 años. ¿Se entiende? O sea, es como si yo hiciera un reclamo por un terreno que compró mi tatarabuelo para que el otro me pague alquiler, pues estamos hablando de algo que incluso yo considero hasta irracional ese reclamo, y ojo, jurídicamente hablando. O sea, estamos hablando de pasaron 160 años, estamos hablando de un derecho, sí, si merece o no merece que ese territorio sea suyo, pues lo compró su familia de 160 años al Imperio Otomano. Hay que ver también la jurisdicción de la corte ahí. Estamos hablando de que después del Imperio Otomano viene el mandato británico Palestina y después el Estado de Israel. ¿Se entiende? Hay un montón de aristas. Ahora, como va la cuestión, yo creo que la población árabe se va a radicalizar cada vez más. O sea, por suerte, una minoría de la población israelí se está radicalizando. Digo minoría porque no es mayoría, pero dentro del mundo árabe también hay una gran porción que se está radicalizando y esto va a fomentar el radicalismo. O sea, no se puede pretender que del otro lado, que es una sociedad que ya, digamos, vio a la OLP que se secularizó, una OLP que siempre fue secular, que muchos creen que la OLP se rindió frente a Israel y que lamentablemente están tomando a Hamás, que es un grupo terrorista, como la única alternativa válida, que me parece un delirio, pero lamentablemente es así. O sea, están tomando a Hamás como si fuese la única alternativa válida. Imagínense que hoy en día Al-Fatah, Abbas es un grupo moderado, pero que antes habían sido terroristas. O sea, Al-Fatah fue un grupo terrorista. Décadas fue un grupo terrorista. O sea, hoy los moderados fueron terroristas en su momento. ¿Sí? Pero me parece que claramente la construcción de asentamientos nos lleva a la paz. Claramente que no, o sea, sería ingenuo creer que la construcción de asentamientos lleva a la paz. Y lo digo objetivamente hablando, ¿eh? O sea, creer que la construcción de asentamientos lleva a la paz es ingenuo, completamente ingenuo. Me parece que si no se toma una definición con respecto a esto, se va a radicalizar muchísimo más la cuestión y lamentablemente va a haber más víctimas. Y eso me duele. Me duele, pero es así. O sea, como analista debo decirlo, es así. Es así. Otra de Federico, a ver. Pensando a futuro, ¿pensás que se puede esperar una paz con Hamás a largo plazo o Israel debería esperar a que cambie el gobierno palestino? Y siendo un poco distópico, ¿ves posible una tercera guerra mundial contra Irán y China? Voy primero a la primera pregunta. Yo no creo que se pueda esperar una paz con Hamás porque Hamás en su base fundacional se creó para destruir al Estado judío y a los judíos. No es un Estado que lucha por la liberación nacional y la creación de un Estado palestino, sino que lucha para destruir Israel. Punto. Con este caso, una negociación, una cosa es un armisticio, pero lograr una negociación de paz contra un grupo que se fundó para destruir a los judíos, yo creo que es muy complicado, y si yo tuviese que ser el negociador, no le creería ni una palabra, ni una, ¿eh? Alguien que dice que a mí me quiere matar por judío, no por Israel, por judío, sería como pactar con los nazis. Y acá creo que me pongo al lado de Marcelo, porque pactar con alguien que se creó un grupo que se fundó para destruir a los judíos e Israel es pactar con los nazis. Una cosa es Al-Fatah. Que Al-Fatah fue un grupo terrorista, sí, pero incluso fue secular. Al-Fatah, recuerden, era un grupo secular. En la época del Movimiento de Liberación Nacional en todo el mundo, en especial en el tercer mundo, con una ideología secular. Secular. Hamás no es secular. Hamás es un grupo fundamentalista islámico. O sea, ya cuando hablamos de fundamentalismo religioso estamos hablando de paradigmas inconmensurables, diríamos, ¿no? En voz de Thomas Kuhn, ¿no? El famoso filósofo, un teórico de la ciencia, filósofo de la ciencia. Son paradigmas inconmensurables. No se puede medir un Estado moderno, democrático, secular con un grupo fundamentalista religioso. No se puede. Yo al menos no le creía en una palabra. O sea, si quiere haber paz, que cambien su carta fundacional, porque yo no le voy a creer hasta que no cambien eso, yo no le voy a creer absolutamente nada, y ni siquiera haciendo eso. Miren, esto a título personal. Con respecto a la guerra contra Irán y China, bueno, ahí me parece que me voy a remitir a Samuel Huntington con su Choque de Civilizaciones, ese famoso libro que escribió que dijo que las próximas guerras iban a ser entre civilizaciones. Hay que ver, China no es Irán, China es comunista, Irán es un Estado fundamentalista islámico. Son dos cuestiones distintas. Me parece que el conflicto de Israel con Irán claramente repercute en el conflicto con Hamás, repercute en el conflicto con Hezbollah. También hay que tener en cuenta el conflicto en el mundo islámico, donde Turquía, por ejemplo, está tomando cada vez más peso, porque yo siempre digo que Erdogan, el presidente turco, tiene delirios sultanísticos. Acá mis alumnos se ríen, creo que ya lo digo todo el tiempo, que tiene delirios sultanísticos,
que piensa que puede volver a ser el sultán Suleimán del Imperio Otomano, y que quiere volver a tomar las riendas de ese Imperio Otomano, donde, por ejemplo, en Estambul, Constantinopla, estaba el sultán, el califa de todos los musulmanes. Eso ya es inviable. Además de que Turquía pasó por un proceso de secularización después de la Primera Guerra Mundial, donde ahora Erdogan está volviendo hacia una islamización muy peligrosa y que le está disputando tanto a Irán como a Arabia Saudita el liderazgo en el mundo islámico. Sin ir más lejos, a ver, Irán y Turquía chocan también, por ejemplo, en el conflicto Azerbaiyán-Armenia, porque Turquía apoya a Azerbaiyán y Armenia es apoyada por Irán. Sí, Israel también que en el medio, digamos, todo el Cáucaso, el Medio Oriente es un polvorín, y hay una rivalidad intrínseca, creo, ya hace varios años, que lamentablemente esperemos que no explote, y donde la única democracia real es Israel. Y objetivamente hablando lo digo, objetivamente hablando, la única democracia real en Medio Oriente es Israel. Porque es el único lugar donde la homosexualidad está permitida, donde no es penada. Digamos, en Turquía, si bien es un estado secular, cada vez se está islamizando, y yo no creo que en Israel pase ese tipo de, digamos, de desecularización del Estado. Es el único país donde, por ejemplo, se permite también la disidencia, donde los disidentes no son perseguidos. Estamos hablando de un país como Siria, que tiene una guerra civil, que es apoyado por Rusia, donde Putin encarcela o mata a todos los disidentes. Un Irán donde no se permite la disidencia, donde el ayatolá es el jefe supremo de todo el país, y donde Israel es un país con una democracia que no se pudo formar gobierno todavía. Está en crisis, pero la democracia, a ver, el sistema político está en crisis, sí, pero la democracia no. Israel es una democracia, me parece que ahí radica el valor que siempre tuvo de su fundación el Estado judío. Y después, si es posible que Israel destruya a Hamás y a Irán, yo creo que no, le voy a decir por qué. En el siglo XXI destruir un grupo terrorista es imposible. Porque con las redes sociales, digamos, y todo el avance de las telecomunicaciones y lo que muchos llaman de globalización, pues yo no quiero entrar en esa cuestión, me parece que destruir un grupo terrorista es imposible. O sea, se vio con Daesh. Daesh en castellano es ISIS, ¿sí? El ISIS, que parecía haber sido destruido, pero que siempre surcan una célula en Filipinas, en Indonesia, en Afganistán, que se autodeclaran como miembros del ISIS, hacen un atentado y ya son parte del ISIS. ¿Sí? Destruir un grupo terrorista es imposible. Es imposible porque siempre hay alguien que reclama esa bandera en otra parte del mundo. O sea, ya no es un Estado. No es un Estado que aparece y desaparece. No, es un grupo terrorista que está en todas partes. Y creo que cuando el mundo entendió eso fue con Al-Qaeda. O sea, la primera vez que el mundo entendió el terrorismo fundamental islámico fue con las Torres Gemelas. Creo que ahí se tomó dimensión de lo que era. ¿Sí? Creo que ahí va a partir de ahí hasta ahora, ¿no? Que vamos, 20 años, exactamente 20 años, ¿no? Donde entendemos que esto está pasando y que no se detiene. Y a Irán yo creo que tampoco, ¿no? Israel no tiene, pese a que tiene capacidad nuclear, no creo que pueda destruir Irán, porque Irán es un estado con un territorio mucho más vasto, y porque en el caso de que Irán consiga la bomba atómica, espero que no, porque amenaza todo el tiempo a Israel y tiene un gran conflicto con Israel, la utilización de un arma nuclear por Israel causaría muchas cosas. O sea, si Irán desarrolla un arma nuclear e Israel también, y hay una guerra nuclear, estaríamos hablando de la famosa MAD, que es la destrucción mutua asegurada. Es imposible. Incluso te digo más, Israel no tiene capacidad de second strike, como dice en inglés, de segundo golpe. El territorio israelí es mucho más chico. Una detonación nuclear en Israel sería fatal. Entonces, yo creo que como las armas nucleares, como todos sabemos acá, fueron usadas solo 2 veces en la historia, en Hiroshima y Nagasaki, nunca más, y a partir de ese momento se utilizaron como armas de disuasión y no como armas de ataque. De hecho, bueno, Debbie, vos lo sabés bien, en la charla original de esta vez iba a ser la cuestión nuclear en Medio Oriente, pero lo cambiamos por los últimos acontecimientos, así que la próxima, si quieren, hacemos una de la cuestión nuclear, que es extremadamente interesante. Me parece que hay mucha tela para cortar. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, pueden mandarlo por el chat todavía. Les recuerdo las redes sociales del CIMO. Somos CIMO Argentina en Facebook, en Instagram, CIMO-oficial. Esta charla, bueno, fue grabada, va a ser subida también luego a nuestras diferentes redes, a YouTube también. Tenemos un canal en YouTube, CIMO Argentina, donde están todas nuestras charlas subidas. Un canal y allí lo pueden ver. Así que, CIMO Argentina, perdón, CIMO Argentina. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Espero que les haya gustado la presentación, la locución de tanto Marcelo como Brian, que lamentablemente tenían otros compromisos. Así que bueno, ahí Shirley pregunta,
si descarta destruir a Hamás, dale ese, dale, escribilo por chat, así siguen llegando preguntas, yo no tengo ningún problema. Hagamos algunas preguntitas más. Sí, para mí Israel descarta destruir a Hamás por lo que ya dije, o sea, es mejor un malo conocido que bueno por conocer, o sea, si no está Hamás, está la Yihad Islámica Palestina, está Irán. Eso sería mucho más grave, a mi entender al menos. Entonces es un juego horrible donde Israel tiene que manejarse. Israel lo supo hacer. Estamos hablando de que por ejemplo, en mucho tiempo, muchos líderes de Israel en su momento preferían tener a la OLP en Cisjordania antes que estuviese Jordania. Sí, ¿no? Después cuando veamos la cuestión nuclear lo voy a decir porque ahí fue muy clara la cuestión. Pero Israel no es un estado tonto tampoco, o sea, es un estado racional, completamente racional, militarmente hablando más que nada todavía. Dale ese, no sé si querés desmutearte o lo querés decir por chat. Ese es Ifonso. Si desmuteate así lo hacemos. Claro, no lo descarta, no lo descarta. Ese, dale, no sé qué hagas una pregunta. Ahí te dejo. A ver, fíjate ahí si podés. Ahí está. Tenía una pregunta más de base que me estaba surgiendo en estos días, que es básicamente que me parece una contradicción ver cómo inicialmente uno de los factores que generó una escalada de violencia fue, como lo hablamos recién, que haya entrado la policía israelí a uno de los lugares sagrados, como es la mezquita de Al-Aqsa, y ver en otro aspecto Ahí volvió Ahí Mauro. volví, Mauro, se me ¿llegaste cortó a internet. escuchar? No llegué a escuchar prácticamente nada, así que si lo puedes repetir sería genial. A ver, lo que había explicado recién es que me parece una contradicción ver cómo inicialmente se generó una escalada de violencia debido a que la policía israelí haya entrado en un lugar sagrado en Jerusalén, como es la mezquita de Al-Aqsa, y ver en contraposición a eso cómo Hamás, que a mi parecer también cree que Jerusalén sea una tierra sagrada, cómo tira cohetes no direccionados, teniendo en cuenta que al no estar direccionados podría caer tranquilamente en asentamientos árabes, barrios musulmanes que hay en Jerusalén. Y eso me genera una contradicción. Bueno, lo entiendo perfectamente. Sí, lo entiendo perfectamente. Tiene que ver con lo siguiente. Al-Quds, si bien es una ciudad sagrada para los musulmanes, es la tercera. No es la Meca y no es Medina. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como yo ya dije, el objetivo de Hamás es destruir Israel. Y si Al-Quds debe ser destruida para destruir al enemigo por el cual se fundó, que lo sea, de la perspectiva de Hamás. Ese es el problema. Están dispuestos a dar su vida para destruir Israel. Y creo que es una gran diferencia, porque los Hayalim en Israel, ponen en riesgo su vida para salvar a Israel, no para destruir a Hamás. ¿Se entiende? Unos sacrifican su vida para destruir al otro y los otros sacrifican su vida para salvar al Estado, para salvar a Israel y salvar a su familia, porque son su familia al fin y al cabo. Los Hayalim son los hijos de toda la sociedad israelí, porque todos fueron Hayalim también. Entonces parece que ahí está la cuestión, que tiene que ver con una cuestión de la postura radical con la cual se fundó Hamás. O sea, no es... Puede llegar a ser militarmente racional, pero la concepción, digamos, la constitución básica de Hamás no es racional. Imagínense luchar contra un enemigo que no tiene miedo a morir. Y me remito, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, los testimonios de los soldados estadounidenses que veían cómo los japoneses, los kamikazes, se destruían. Es luchar contra un enemigo que no tiene miedo a morir, que no tiene valor por la vida humana. Poner a civiles como escudo humano, que se repite mucho, pero es real. Tiene que ver con esa concepción.
lanzar cohetes a Jerusalén matando personas musulmanas tiene sentido con esa concepción de que se fundó para destruir al Estado judío, y ese es muy difícil, es muy difícil luchar contra eso, muy difícil. Acá tengo varias preguntas. ¿Qué pasa si Hamás toma el poder en Cisjordania? Bueno, es la misma que me repitieron acá. Y ¿cómo se puede terminar la situación? Yo creo que la situación ahora, y lo voy a decir con total sinceridad, no se puede. Lo que te puedo decir, a nivel normativo, es que claramente no tiene que haber radicales, digamos, no tiene que haber extremistas tomando las decisiones. Si vos me preguntás, Juana, supongo que fue, si vos me preguntás cuál debe ser la solución, yo te puedo decir que no haya, digamos que si la derecha va a ser quien gobierne Israel, que lo hace, bueno, que sea la derecha más moderada posible, junto con lo más moderado de los palestinos. Y eso es lo que incluso dicen muchos. Ahora, eso es lo que yo quiero, no lo que va a pasar. Porque eso no va a pasar. Porque eso no va a pasar, porque lamentablemente dentro de Israel los moderados son cada vez menos, y es así, y es algo real. O sea, acá no estoy hablando de postura política, es algo real. O sea, no hay casi. Y los que hay no tienen relevancia política. Y del otro lado tampoco, porque está Hamás. Porque Hamás está ganando más popularidad. ¿Y por qué Mahmoud Abbas canceló las elecciones? Porque iba a ganar Hamás. Porque iban a ganar los fundamentalistas. Porque esto no se va a terminar. Porque lamentablemente hoy yo no vislumbro. A ver, creo que esto lo que estudiamos ciencia política y relaciones internacionales lo sabemos bien. Los grandes cambios institucionales, políticos y geopolíticos se dan con ventanas de oportunidad. Yo hoy acá no veo una ventana de oportunidad donde este conflicto termine. Yo acá no la veo. Me apena, me duele, pero yo no la veo. Creo que esa sería una buena respuesta. Y después, ¿qué pasa si Hamás toma el poder en Cisjordania? Que estamos hablando de que Israel tendría en la Franja de Gaza y en Cisjordania al grupo Hamás que quiere destruir Israel y tendría un ataque constante. Y ahí sería otro tema, porque una cosa es la Autoridad Nacional Palestina que coopera en términos de seguridad con Israel de manera pragmática, porque Hamás es enemigo tanto de Mahmoud Abbas como de Israel. Es enemigo tanto de Fatah como de Israel. Ahora, si Hamás estén los dos, yo le digo lo siguiente, o sea, Abbas canceló las elecciones, pero si no lo cancelaba Abbas, sabiendo que iba a ganar Hamás, la cancelaba Israel, ¿eh? Ojo. Ojo. Y yo lo dijimos también en la última charla del CIMO. Si no las cancelaba Abbas, las cancelaba Israel, porque no puede permitir que la Autoridad Nacional Palestina sea gobernada por un grupo terrorista como Hamás. No se puede permitir. Que no solo es terrorista, sino que también es fundamentalista. ¿Se entiende? Entonces creo que es una buena respuesta, y a Israel va a tener que vérsela y va a ser mucho más complicado. O sea, ahí no va a haber cooperación alguna, ahí va a ser llegaría creo que hasta una guerra civil en Israel, porque jamás aprovecharía y levantaría a toda la población árabe israelí en contra del Estado judío. Y eso sería gravísimo, gravísimo. Bueno, creo que ya podemos ir cerrando, así dejamos ir a todos y a todas. Muchísimas gracias nuevamente por haber participado. Yo, al menos personalmente, lo disfruté muchísimo. Espero que ustedes también. Bueno, Brian y Marcelo lo mismo, solo que tuvieron que irse por otros compromisos. Así que estamos en contacto. Recuerden las redes del CIMO. Subimos todas las charlas, subimos nuevos eventos, videos explicativos también, que por suerte han tenido muchísima repercusión. Y bueno, también las redes de Hebraica, ¿sí? Hebraica Adulto, hebraica.cultura.adultos en Instagram, que también siempre están las actividades de la Asociación Hebraica Argentina, a la cual pertenecemos. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, y nos veremos en los próximos eventos. Muchísimas gracias.